Hola, soy Lucy, tengo 3 hijos, 2 varones y una mujer. Mi marido antes de fallecer me hizo prometer que iría a la capital a reclamar la herencia de sus hijos. Mi esposo era el gerente general de una de las empresas de su madre. Él viene de una familia muy pudiente, con mucho dinero. Y sí, le pertenecía la tercera parte del dinero que por ley le pertenece a sus hijos, ya que el dinero es muy necesario para el estudio de mis hijos. Yo dejé de trabajar cuando tuve a mi primer hijo. Soy secretaria de profesión. Y así fuimos a la capital. El día que llegamos a la casa de mi suegra me miró con desprecio y me preguntó cuál de ellos no era su nieto. Y eso me molestó mucho. Pero mis 2 hijos no dudaron de mi lealtad. Mi hija sí dudó, le quedó la espina. A ella le encantó estar en la casa de su abuela, ya que le llamó la atención los lujos y el dinero. Y se quedó unos días a vivir con su abuela. Y la abuela le envenenaba con todos los chismes que había inventado. Y le mostró hasta una carta. Bueno, pero mis hijos sí, no dudaron en ningún momento de mi lealtad hacia su padre. Yo tuve que trabajar. Le dije a una amiga que me consiguiera trabajo. Sí, me consiguió en un trabajo con una persona, se llamaba Fran, era un empresario farmacéutico, muy rico, sí, y muy guapo, muy atento. Desde el primer momento que lo vi a Fran, me pareció un hombre muy respetuoso. Y sí, me enamoré. Y también él era su asistente personal. Me llevaba a todas partes y sí trabajaba hasta muy tarde. Pero mis hijos se pusieron algo celosos y me decían, ¿por qué trabajas todo el día? Y Frank me propuso matrimonio, pero yo le dije, hasta que mis hijos no aprobaran esta relación, no me casaría con él. Y él un día nos llevó a una de esas fiestas lujosas, a mis 3 hijos y a mí. Pero mi hija, como le llamaba la atención los lujos, el dinero, y él era también un hombre rico, se enamoró de él, se quedó prendado de él. Y cuando regresamos a casa, me lo confesó. Y me sentí tan mal. Le dije que él no estaba enamorado de ella, sino de otra persona. Pero no le dije que era yo. Y así quedamos. Y mi cuñado, hermano de mi esposo, me había dicho de Frank que estaba en unos negocios turbios. Y eso a mí me impactó mucho. Tuve que ir a hablar con él. Y le dije que no seguiría más con él. Y él me dijo que él se vengaría de mí de una manera muy cruel. Como mi hija estaba prendado con él, fue a buscarlo. Y él le engatusó diciendo que se casaría con ella, pero en el extranjero. Mi hija tomó sus maletas y salió a escondidas. Pero mi cuñado me dijo que estaba saliendo con Frank hacia el extranjero. Pues lamentablemente tuve que tomar casos en el asunto y tener que denunciar a las autoridades. Mis hijos salieron a buscar a su hermana. Y sí, antes que saliera del aeropuerto la encontraron. Y encontramos en su maleta 3 paquetes, 3 kilos de sustancias. Ya saben, esas sustancias que no son legales. Le estaba tendiendo una trampa a mi hija. Pero mi hija enfadada no veía la realidad y me reclamó.
Y me enfrentó y me dijo, ¿cuál de nosotros no somos tus hijos? ¿Cuál de ellos dos no son sus hijos de mi padre? Me dijo. Y yo tenía que contárselo la verdad. El que me había engañado era su padre. Tenía su amante. En uno de sus viajes, él había embarazado a una joven. Y me llamó. Me dijo que la madre de sus hijos había fallecido al dar a luz. Tuve que salir a buscarlo. Y desde el primer momento que lo vi, era una dulce niña. Pues sí, ella era la niña que tuvo con su amante. Pues yo la crié como mi hija. Y la quise más que a mis dos hijos. Pero ella me había faltado el respeto. Pero se dio cuenta y se arrepintió. Nos pedimos perdón. Y así nos llevamos muy bien. Pero miren, y a la abuela le quedó de cuadritos el ojo cuando se enteró la verdad. Por eso no es bueno juzgar antes de saber la verdad, la realidad de las cosas.